tal? Video tutorial número 18 del curso de Python 3, en el que nos vamos a centrar en ver cómo manejar excepciones. Con lo visto en el anterior video tutorial, debe estar claro a qué nos referimos cuando hablamos de excepciones. Ahora vamos a centrarnos en qué hacer si nos encontramos con una situación de excepción, cómo tendrá que reaccionar o cómo tendrá que recuperarse nuestro código. El modo de manejar las excepciones en Python es rodear cualquier código que pueda lanzarlas dentro de una cláusula try except. Este sería un ejemplo de la sintaxis más básica en el uso de try except. Si ejecutamos esta función sin retorno, siempre lanzará una excepción. Vamos a verlo en el interpretar. Aquí podemos ver un ejemplo de código totalmente operativo. Hemos creado una función a la que hemos llamado sin retorno y en el cuerpo empieza por imprimir una línea y a continuación lanza una excepción. Esta excepción se va a lanzar siempre, ya que está en la segunda línea después del print. A continuación, el resto del código que tenga la función no será ejecutado. A continuación, lo que hacemos es llamar a la función sin retorno envuelta en un try except. Y en el except, aquí lo que ocurrirá será que cuando llamemos a la función, primero se imprimirá esta línea y a continuación se lanza la excepción. Por tanto, se ejecuta el except y lo que hará será imprimir esta otra línea. He cazado una excepción. Y a continuación continuará con el código ya fuera de la excepción, que en este caso será un nuevo print. Vamos a ejecutarlo. Al tratarse de una función y el código de llamada ya se ejecutará según lo importemos, así que ahora al pulsar Enter en el import, observa cómo se lleva a cabo la ejecución. Para empezar, aquí es cuando se ha llamado a sin retorno la primera línea y a continuación pasa al except porque se lanza la excepción y esta es la línea de la excepción del except y a continuación sigue el código que hay después de la excepción. Si nos fijamos un poco más en el código, podemos ver que una vez que se haya cazado una excepción, vamos a poder manejarla como queramos. En el ejemplo que estamos viendo en pantalla, lo único que va a hacer es imprimir un trozo de texto, pero aquí podríamos incluir el código que quisiéramos. La función que ha lanzado la excepción, la función sin retorno, no ha terminado de ejecutarse, pero el código, gracias al manejo de esa excepción, puede recuperarse y continuar según lo hayamos planificado. Observa también la indentación en torno a try y except. La cláusula try envuelve a todo el código que pueda lanzar una excepción. En este caso es la llamada a la función sin retorno. Y a continuación la cláusula except vuelve al mismo nivel de indentación que tiene try. Todo el código que maneje la excepción tiene que aparecer indentado después de la cláusula except. Aquí es esta llamada a print. Y después de la excepción, el código normal, como vemos, resume una vez más el nivel de indentación original, que es el mismo que el que tienen try y except. Creo que esto nos puede dar una primera visión del funcionamiento de las excepciones, aunque desde luego que es muy básico, porque el problema fundamental que tiene el uso de este tipo de excepción es que va
a cazar cualquier excepción que se produzca sin diferenciar entre los muchos tipos de excepciones que pueden tener lugar. Veamos otro ejemplo básico que nos permita entender mejor esto. Veamos este otro ejemplo en el que ya utilizamos un tipo concreto de excepción, en este caso cero división error, que se lanzará si intentamos dividir por cero en la expresión que colocamos arriba con el try. ¿Qué ocurre si es un error de otro tipo? Vamos a comprobarlo ejecutando el código. Veamos para empezar lo que ocurre si intentamos dividir por 0. Observa cómo en este caso se ha lanzado la excepción y se va a gestionar con lo que hayamos indicado, que en este caso es el print. Si ejecutamos la función pasándole un valor válido, lo que hará es ejecutarse sin que se lance la excepción. Pero ¿qué ocurre si se produce algún otro tipo de error que no sea el de cero excepción? Por ejemplo, si pasamos un tipo de dato no compatible, si queremos dividir por un string. En este caso, si lo ejecutamos, como vemos, tenemos el mensaje genérico de error indicándonos que no se puede ejecutar y aparece aquí el type error que se lanza por defecto, pero que no es manejado por nosotros como hemos visto. La caza de excepciones puede ampliarse y diversificarse según nuestras necesidades. En este otro ejemplo de código cazamos dos excepciones, zero division error y type error, que manejamos con el mismo código. Pero en el código también incluimos un tercer tipo de excepción, value error, que se lanza si el número que se le pasa a la función como argumento es el número 20. Si lo vemos en funcionamiento, si dividimos por 0, vemos cómo se ejecuta el código de la excepción dividido por 0. Si se produce un type error, el código que se ejecuta es exactamente el mismo, por tanto tenemos que tener el mismo mensaje, como vemos en la salida. Observa ahora la tercera de las excepciones que hemos incluido. Si usamos tanto el número 0 como un string, un tipo no válido, las dos son cazadas porque lo hemos incluido dentro de except, como podemos ver aquí, lo que hará que se imprima el mensaje de error. Sin embargo, la excepción del número 25 que hemos incluido más arriba no es cazada, no está dentro de except, así que no está incluida como un tipo de excepción. Así que veamos lo que ocurre si le pasamos a la función como argumento el valor 25. Observa cómo nos aparece el error sin haber sido manejado, pero también cómo nos muestra el mensaje que tenemos dentro del código con el tipo de error, y aquí aparece el string que le pasamos. Lo que hemos visto está bien, pero nos lleva al paso siguiente. ¿Cómo debemos de hacer si queremos cazar diferentes excepciones y hacer también con ellas cosas distintas? O también otro problema que se puede plantear, cómo hacer si queremos que se lance una excepción, pero luego permitir que el intérprete pueda volver a la función padre como si no hubiera sido cazado. Para lograr esas dos cosas no necesitamos una nueva sintaxis.
es posible, por un lado, apilar cláusulas except y que solo se ejecute una de ellas. Y respecto al segundo tema que planteábamos, lo podemos solucionar mediante el uso de la palabra clave raíz sin pasarle ningún argumento. Si lo hacemos así, lo que hará es relanzar la última excepción si ya estamos dentro de un manejador de excepción, que será el que se haya lanzado antes aquí. Aquí podemos ver en el intérprete ya llamada la función, de modo que lance las distintas excepciones. Observa cómo en cada caso solo se lanza una excepción de la pila. Aquí lo vemos, por ejemplo, cuando le pasamos como valor numérico 0, o aquí lo vemos cuando le pasamos un string. La última línea, cuando le pasamos 25, relanza el value error, así que en un primer momento devuelve nuestro manejo del error personalizado, que es el que hemos indicado aquí, pero posteriormente vuelve a lanzarse el value error, con lo cual tenemos el mismo mensaje de error que se veía antes. Así que recuerda que de modo general, si aplicamos cláusulas de excepción en pila apiladas, como es en este ejemplo, solo la primera cláusula que coincida será ejecutada. Incluso aunque pueda coincidir, puedan cumplirse las excepciones en más de una, solo se ejecutará la primera de ellas. Y es muy posible que coincidan las cláusulas de excepción en varias. Recuerda que las excepciones son simplemente objetos y, por tanto, si son objetos, entre ellos pueden tener lugar herencias. Como iremos viendo, la mayoría de las excepciones, por ejemplo las que aquí estamos utilizando, extienden a la clase exception, son por tanto derivadas, heredan de esa clase. Clase exception que a su vez deriva de base exception, de la que ya hemos hablado. Siguiendo el principio que acabamos de explicar, eso significa que si cazamos exception antes de cazar, por ejemplo, type error, solo se ejecutará el manejador de excepción, aunque no aparezca explícitamente en el código, porque type error hereda de excepción y por lo tanto está implícito. Esto puede ser muy útil en algunas ocasiones, especialmente en los casos en los que queremos manejar algunas excepciones específicamente, o podrían ser estas tres que tenemos aquí, y luego manejar todas las excepciones restantes de un modo más general. Para eso lo que tendríamos que hacer es cazar primero estas excepciones específicas y posteriormente cazar exception, con lo cual solo se ejecutaría si nos ejecuta antes alguna de las excepciones que estamos manejando directamente. Terminamos por hoy viendo cómo podemos cazar una excepción como una variable, lo que puede ser útil si queremos acceder a los distintos atributos que nos proveen las excepciones. Muchas de ellas cuentan con parámetros configurables a los que podemos acceder si podemos almacenar la excepción en una variable. La sintaxis para capturar una excepción como una variable es simplemente utilizando la palabra clave as. Aquí, como vemos, como antes, es set value error, pero ahora con la palabra clave as y el nombre de la variable en la que queremos almacenar. Posteriormente podemos acceder a la variable y a los argumentos que se hayan pasado. Aquí, como vemos, cuando se lanza la excepción le pasamos este argumento, podrían ser otros. Si ejecutamos la función dentro de la cual hemos incluido esa excepción como variable, como vemos, lo que hace es imprimir el argumento string que le hemos pasado. En versiones anteriores, la forma de poder definir una excepción como variable no se hacía mediante el uso de la palabra clave as,
se hacía con una coma. Esto cambió a partir de la versión 3 y también se trasplantó hacia atrás para que funcionara también con todas las versiones a partir de la 2.6. Si utilizas un intérprete anterior, antes se usaba una coma para poder utilizar una excepción como una variable. La razón por la que se cambió es para que no se confunda con la caza de excepciones múltiples, que también aparecen separadas por comas. Así que por lo tanto eso es lo que explica por qué se usa ahora as. Aún nos quedan bastantes temas interesantes e importantes a tratar sobre las excepciones, pero vamos a dejarlo aquí por hoy para no sobrecargar los videotutoriales. Así que nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.